Bueno, dentro de las charlas del cambio climático y mitigación y adaptación, vamos a desarrollar el tema de estrategia de eficiencia energética en viviendas e instituciones. Como ya me nombró Aloma, soy parte del grupo de ingeniería, de estudio de ingeniería ambiental y del grupo de estudios sobre energía de la facultad. Y lo primero que vamos a ver es una red eléctrica. Vamos a ver cómo hay dos centrales allí, que utilizan combustibles fósiles, una central hidroeléctrica, y las redes de transmisión, tanto la de transmisión de alta tensión como la de media tensión, que sería la distribución primaria, y la de baja tensión, que sería la distribución secundaria. Esta es una red eléctrica, como decíamos, completa, desde las centrales eléctricas interconectadas, ahí tenemos 3 centrales interconectadas, la red de transmisión, la de subtransmisión, la distribución secundaria o media tensión, y la distribución en baja tensión de la red eléctrica. Dentro de la distribución primaria, tenemos conectadas generalmente industrias, ¿sí? Y dentro de la distribución secundaria, es decir, en baja tensión, tenemos las residencias y algunas pequeñas industrias. Cada una de estas industrias o residencias toman una energía de la red, que está significado a través de las palabras E de energía, y las centrales entregan esa energía, de manera de que la energía generada siempre tiene que ser igual, exactamente igual a la energía consumida, siempre. Es decir, que a medida que varía el consumo, tienen que variar también la generación de la central. Esa generación está relacionada específicamente, ¿no es cierto?, con la emisión de CO2. La utilización o mejor dicho, la eficiencia energética, acá representada a través de las energías renovables, representa una disminución de la energía tomada por cada una de las casas e industrias. Esto significa una reducción de la energía generada y, por lo tanto, una disminución de la emisión de CO2. La pregunta que uno se hace es si es importante esto realmente. Vamos a ver cuál es la respuesta. Esto ya lo habló Noelia, lo explicó mucho mejor que yo, pero digamos que las emisiones de CO2, tenemos que la energía es el principal responsable de las emisiones. Casualmente en el diario La Nueva Provincia del día de ayer hablaban de un 73%, pero estaban considerando también la parte de automotor, ¿no? Es decir, que inevitablemente tenemos que operar en el tema energético con urgencia y de gran importancia. Vamos a ver qué es la eficiencia energética. La eficiencia energética, dice, consiste en mantener o incrementar el nivel de producción, ¿no es cierto?, reduciendo la energía o el consumo de energía. Podemos hacerlo a través de dos maneras. Primero, elementos más eficientes, cambios tecnológicos, y también lo podemos hacer por la introducción de mejoras en los procesos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Inclusive lo podemos hacer. Ahí tenemos un simple calefón, ¿sí?, que produce agua caliente y eleva temperatura desde los 5 grados a los 45. Fíjense cómo, ¿sí? Bueno, sí. Digamos que un simple cambio tecnológico que podemos hacer es simplemente precalentar el agua. Si nosotros pasamos simplemente el caño por adentro de los gases que se expulsan de ese aparato, vamos a poder tener una temperatura mayor de ingreso de agua y por lo tanto vamos a necesitar menor cantidad de gas simplemente para hacer la elevación de temperatura y vamos a reducir las emisiones. Este es un ejemplo de un cambio en un proceso. Vamos a empezar con el tema de la iluminación. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, que podemos obtener entre unas lámparas de bajo consumo, que son las que utilizábamos antes, y las lámparas LED, cuyos costos están representados ahí. Si lo usamos 4 horas por día, vamos a tener un ahorro anual de 200 pesos al año. Es decir, que es el valor de la lámpara directamente. No hay la menor duda de que la energía LED tiene que ser presente en toda la iluminación, absolutamente toda. En cualquiera de casos, en el alumbrado público, en todos lados. El reemplazo tiene una amortización enormemente rápida. Ni hablemos, ya vamos a hablar un poco de lo que es las luces inteligentes, ¿sí? Estas lámparas, ¿no es cierto?, son Wi-Fi, se manejan por comando de voz, pueden reducir la luminosidad en función de las necesidades, y es muy, muy sencillo de utilizar. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de domótica.
Otro tema importante en el tema de la iluminación son los detectores de movimiento, que lo hemos visto en algunos aspectos, ¿sí? Estos detectores detectan, obviamente, personas y pueden variarse su sensibilidad para que no detecte mascotas, por ejemplo. Y se puede también, ¿no es cierto?, graduar la cantidad de tiempo en el cual están encendidas. Esto produce ahorros interesantes de energía. El tema es dónde utilizarlo. Generalmente en los lugares, ¿no es cierto?, donde no hay una gran cantidad de permanencia, de horas de permanencia de las personas, como por ejemplo pueden ser las partes exteriores, tanto trasero como el frente, baños, garage, pasillos. Estos son los lugares ideales para utilizar. Vamos a hablar ahora de los electrodomésticos. Ya sabemos todos el tema de las clases, ¿sí? Fíjense la diferencia entre una clase G y una clase A++. La diferencia de eficiencia energética es abismal. Vamos a ver el consumo de cada uno de estos, ¿no es cierto?, de esta heladera con distinta clase, durante 15 años. Ese es el consumo en kilowatt-hora que tiene este electrodoméstico durante 15 años. ¿Cuál sería el ahorro que tenemos hoy, ¿no es cierto?, si cualquiera de las clases pasáramos a la más? Considerando, y no se asusten por favor, pero el kilowatt-hora hoy, sin subsidio, vale 27 pesos. Es decir, pasó de 10 a 27. El ahorro que se produce, fíjense en algunos casos, como este, 613.000 pesos, a lo largo de 15 años. Es decir, que si nosotros analizamos, por ejemplo, el costo de esta heladera, nos convendría pasar inclusive de una C, ¿no es cierto?, a una A++. Es decir, que si tenemos una B, digamos que el ahorro no reemplaza el valor. Pero de todas maneras, una C, sí. ¿Cuáles son los electrodomésticos que nos interesan? Generalmente tenemos la heladera, la refrigeración es muy importante, la iluminación ya la hemos hablado, y algunos equipos, ¿no es cierto?, como pueden ser, por ejemplo, los televisores, en algunos casos, y los sistemas informáticos. ¿Por qué los sistemas informáticos están en rojo? Bueno, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, si estamos usando computadoras portátiles o estamos usando computadoras de escritorio. La computadora de escritorio puede llegar hasta un 10%. Con lo cual es muy importante, ¿no es cierto?, regular o directamente sustituirla por notebook. Tiene unos consumos muy, muy importantes. Bueno, este es el tema más importante, tal vez el que más le interesa a las personas, que es la autoproducción de energía. Estamos hablando específicamente de lo que es los paneles solares y de los molinos eólicos, o los aerogeneradores. En realidad mañana van a tener ustedes una charla dada por mis compañeros que va a ser ampliatoria de este tema. Hoy voy a hacer una simple introducción. Pero digamos que la colocación de aerogeneradores es bastante compleja dentro de la parte residencial, salvo que se tenga un espacio realmente muy, muy grande. Dentro del grupo de estudios sobre energía estamos conversando de que se están produciendo, ¿no es cierto?, en los aerogeneradores que nosotros ponemos en la ciudad, en las residencias, están teniendo muchas roturas. Esas roturas se producen, ¿no es cierto?, por digamos, por la modificación del viento que hace que tenga un viento hacia arriba, ¿sí? Esto hace que el molino termine rompiéndose o termine deteriorado con mucha anterioridad a su vida útil. Entonces, digamos que el tema de los aerogeneradores es bastante complejo para poder utilizarlo dentro de las residencias, ¿no es cierto?, en, digamos, el centro de ciudades, ¿no? Un tema muy importante es que la provincia de Buenos Aires se adhirió al régimen de fomento a la generación distribuida en abril de este año. Es un tema muy importante porque todos los distribuidores de energía tienen la obligación de comprar la energía que nosotros generamos, ¿sí? La máxima cantidad de energía que nosotros podemos inyectar o potencia que podemos poner en los equipos es la potencia que tenemos contratada con el distribuidor. Para el caso de las residencias, 10 kilowatts. ¿Sí? Es un valor muy grande, muy importante, que nos puede permitir vender mucha energía. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo se paga la energía? Bueno, supongamos que nosotros tenemos consumos, tenemos energías consumidas, 27 pesos por kilowatt, y a través de la energía renovable nosotros podemos tener energías inyectadas, producto
de la producción de energía y el sobrante de energía lo podemos vender. El distribuidor tiene la obligación de comprarlo. Pero el problema es a qué precio nos va a comprar esa energía. Hay dos formas. Primero está la mejor para mí, que es la net metering, en el cual simplemente lo que hacemos es un medidor bidireccional, es decir, mide ambos sistemas de energía, toma lo que consumimos, toma lo que inyectamos. En este caso, que es algunos países de Europa lo tienen, se hace la resta y se multiplica directamente por el valor de la energía. Bueno, nosotros no lo tenemos, ¿sí? El que tenemos nosotros es distinto, es el net billing. Es decir, el valor de la factura va a ser el valor de la energía consumida por el valor minorista, es decir, los 27 pesos que pagamos todos los días, menos el precio de la energía inyectada va a ser el valor mayorista. Y no lo sabemos. En realidad, nuestro distribuidor en Bahía Blanca no ha adherido todavía a la ley de generación distribuida, algo que me llama poderosamente la atención, pero bueno, parece que tiene que adherirse. Sospecho que se lo hará. Le pregunté cuál precio era el valor de la inyectada, me dice que no lo saben, no lo tienen decidido, cuando la ley claramente dice que es el valor mayorista. Es decir, que ¿cómo se compone la tarifa? Es el precio mayorista más el valor de la distribución, da el precio minorista. Así es muy claro, habría que sacarle al precio minorista el precio de la distribución, pero no. En otras provincias se ha pagado hasta 10 veces menos el valor minorista. Bueno, ya saldrá, sospecho. Por ahora no podemos convertirnos en usuarios, en prosumidores, usuarios generadores, porque no se ha adherido a la distribuidora. Vamos a ver cuáles son las dos formas más importantes de conexión de los sistemas renovables y cuáles son sus ventajas en cada uno. Acá tenemos, como ustedes pueden ver, paneles solares, dos paneles solares, ¿sí? de 500 watts, que forman el kilowatt, 1000 watts, que valen 200.000 pesos los dos. Este inversor, que es un inversor especial, es un inversor on-grid, ¿sí? que significa con conexión a la red, que también vale 210.000 pesos. Y vamos a usar dos baterías, ¿no es cierto?, de 100 amperios, cuyo valor vale 100.000 pesos cada una. Es decir, que en total estamos rondeando los 600.000 pesos, ¿sí?, de inversión. Vamos a tener un medidor bidireccional, porque hacer la conexión de red vamos a vender energía. Vamos a tener nuestros consumos y un grupo electrógeno. Este grupo electrógeno, ¿para qué le puso un grupo electrógeno? Bueno, vamos a ver cuál es la función que cumple. Sí, por ejemplo, la potencia de los paneles es más de lo que yo necesito como consumo. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, alimentar las cargas, cargar las baterías y vamos a vender el excedente, al valor que veremos. En el caso de que la potencia de los paneles sea menor que la potencia, nos va a ayudar las baterías. Es decir, el panel no da abasto para abastecer las cargas y las baterías nos van a ayudar. Cuando las baterías no den, la red se va a juntar. Se van a mezclar las energías, ¿no es cierto? Y entre los dos van a alimentar las cargas. Este inversor inteligente va a priorizar la batería y la energía renovable y va a tratar de usar la menor cantidad de energía de red. Hasta ahora parece un sistema espectacular. Obviamente ese inversor es mucho más caro del que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si no tenemos carga? Estamos de vacaciones. Bueno, cargamos las baterías y vendemos todo el excedente. ¿Qué pasa si es de noche, por ejemplo? Bueno, primero vamos a tratar de utilizar las baterías. Pero cuando las baterías no alcancen, se va a mezclar la energía, priorizando la batería hasta no descargarla más allá del 50%, que sabemos que estamos reduciendo muchísimo la vida útil de la batería. Estamos usando la red lo menos posible. ¿Qué pasa si se corta la energía? Bueno, si se corta la energía tenemos el grupo electrógeno. ¿Cuál es el punto débil de este sistema? ¿Qué pasa si no tenemos el grupo electrógeno? Eso. Nada. Podemos estar al mediodía, con el sol fuertísimo, con una generación terrible, pero este sistema, te dirán, ¿por qué? Y hace eso porque imagínense si se corta la energía y todos los que están conectados no tienen energías renovables, nosotros estamos abasteciendo todo, a todas las 5 cuadras más o menos que está
No podemos hacer eso. Entonces el inversor corta todo. No hay luz. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los puntos débiles que tiene este sistema. Pero optimiza, si ustedes pueden ver cómo optimiza, ¿no es cierto?, la prestación. Bueno, sí, es mucho, sí. Lo que pasa es que todo depende, ¿no es cierto? Si lo analizamos con un dólar oficial, en 12 años, puede ser. Ahora, en un dólar libre son 25 años. Vamos a ver ahora el otro sistema, que es el aislado de la red. ¿Sí? En este caso, el inversor vale la mitad. ¿Sí? Tenemos exactamente lo mismo, es el mismo sistema, pero fíjense que ahora tenemos un medidor unidireccional porque no vamos a poder medir energía. Vender energía. En el caso que los paneles superen a la carga, alimentamos la carga, cargamos la batería. En el caso de que los paneles sean menos que la carga, nos ayudamos con las baterías. En el caso de que la carga no tenga, cargamos baterías, pero no podemos vender en exceso. En el caso de que los paneles no tengan nada, lo hacemos con batería hasta donde podemos. ¿De acuerdo? Vamos con las baterías solas. Ahora, cuando la potencia de las baterías más los paneles no alcance, el sistema no mezcla. Acá no hay mezcla. ¿Sí? La red tiene que abastecer absolutamente todo y lo único que puede hacer el panel, con lo poco que genere el panel, es cargar la batería. Pero acá no hay posibilidad de mezcla. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Bueno, la ventaja que tiene es que si se corta la energía, nosotros seguimos sin ningún problema abasteciendo con lo que tenemos en los paneles solares y las baterías, seguimos abasteciendo la carga. ¿Cómo obtenemos verdaderamente la potencia, ¿no es cierto?, ideal para nuestra residencia? Tenemos que hacer un flujo de fondos, no se asusten, por favor, pero tenemos que hacer un análisis de inversión, ¿sí?, para ver cuál es la potencia más adecuada, y eso obviamente se hace a través de software, no lo hacemos nosotros, ¿sí? Ponemos el precio de la energía, ponemos el precio de venta, ponemos los equipos, los valores, y automáticamente distintos software, como es el caso del Homer Pro, por ejemplo, nos dice cuál es el sistema más ideal para conectar en nuestra residencia. Y lo mismo ocurre para las industrias. Bueno, mejoró. Mejoró. Vamos a ver ahora el tema de la domótica. Es un tema muy interesante. Primero vamos a ver los asistentes virtuales. Alexa, Siri, Google Nest. Y vamos a ver los sistemas ad hoc. ¿Sí? Fíjense, los costos son bastante diferentes. Estos sistemas ad hoc son sistemas específicamente para la automatización de hogar. Hoy hay alguna tendencia a utilizar los asistentes virtuales. ¿Qué tienen los asistentes virtuales? Tenemos lámparas inteligentes, relés, Wi-Fi, interruptores Wi-Fi, alarmas Wi-Fi, equipos de música, aspiradoras, cámaras, ventiladores de techo, persianas. Bueno, todo lo que está ahí se puede manejar. Este aparato, por ejemplo, es muy interesante porque puede manejarse por contacto de voz y a través de la aplicación de Alexa, por ejemplo, cualquier elemento que tenga control remoto. Ustedes tienen un televisor viejo que tiene control remoto, bueno, lo pueden conectar directamente, pueden encender, cambiar el volumen, cambiar de canal, todo lo que a ustedes se le ocurra. Fíjense un poco cómo son los costos. Si vemos, los equipos no son tan caros. Esto es un control de persiana, ya lo vamos a ver, pero las persianas ustedes pueden ir diciéndole a través de una rutina que vaya bajando a medida que el sol, ¿no es cierto?, va bajando en verano, en el invierno, perdón. Y que vaya subiendo en verano a medida que vaya pasando el tiempo porque el sol está bajando. Vamos a ver un video. Primero, las luces. Fíjense que ustedes pueden cargar de cálida a fría, la intensidad, podemos variarla, adecuar las necesidades. Esto lo podemos hacer por comando de voz, le podemos decir Alexa, 50% de luminosidad. Podemos cambiar el color, ¿sí? Podemos manejar ventiladores y darles la velocidad que queremos. Los ventiladores se usan todo el año. Uno lo usa solamente en verano, pero en realidad en invierno también deberíamos usarlo. Tenemos interruptores inteligentes. Esta chica va a apagar desde su trabajo, va a apagar una luz, ¿sí?, que dejó prendida. Podemos manejar, por ejemplo, los aire acondicionados, ¿sí?, con lo cual podemos
bajar los consumos cuando no estamos. Y antes de ir a nuestra casa, adecuar las temperaturas. Lo mismo podemos hacer con las persianas. Las persianas pueden bajar centímetros, pueden bajar de a 1 centímetro por hora, eso lo hacen a través de una rutina. Las calderas, podemos establecer cuál es la temperatura que queremos en la caldera. ¿Sí? Y esto significa que nosotros cuando no estamos en la casa, podemos bajar la temperatura, podemos subirla cuando estamos por ir. Lo mismo que el caso de los calefones. Estos calefones ya vienen Wi-Fi, con lo cual significa que podemos conectarlos a la red. Podemos usar los termotanques, cambiar la temperatura directamente por comando de voz o a través de las aplicaciones. Podemos manejar cualquier equipo que tenga control remoto, absolutamente cualquiera. Podemos prenderlo, apagarlo, si nos olvidamos prendido lo apagamos. Esto es una belleza, es una aspiradora, trapeadora. No, ustedes se ríen, pero saben que una aspiradora consume 350 watts, esa cumple 25. 15 veces menos. Y fíjense, también para que vean que no solo barre, sino que también pasa el trapo. El ahorro energético es interesante. Podemos apagar y encender una PC a distancia, con lo cual podemos sacar un archivo de la red que nosotros necesitamos en ese momento. Podemos utilizar portones diciéndole por el comando de voz que va a entrar una sola persona, entonces no va a abrir totalmente. Va a abrir solamente para que pase una persona. Podemos, por ejemplo, que nos avise la detección de cámaras de seguridad, donde ven una persona y la reconocen, nos avisa quién es. Fabuloso. No solamente del punto de ahorro energético, sino también de lo que es la seguridad. Bueno, vamos a hablar del gas ahora. Fíjense cómo se consume el gas. El gas se consume, prácticamente un 60% del consumo de gas es de calefacción. ¿Sí? Después tenemos un 33% de agua caliente y la parte de cocción un 8%. ¿Cómo se reduce el consumo de gas? Vamos a ver el tema de la calefacción. Tenemos un calefactor tiro balanceado, una bomba de calor, un aire acondicionado, una caldera con radiadores. Ya sabemos que tanto la caldera, ya sea con radiadores o losa radiante, es espectacular. Fundamentalmente por el tema de la uniformidad de temperatura. ¿Sí? Y tiene obviamente un consumo mucho menor. Pero claro, entonces se puede analizar la inversión y ahí estamos en problemas, ¿no? La inversión que tienen estos dos equipos obviamente es muy superior. Pero esto puede reducirse más todavía. Primero, porque los equipos eléctricos, si los consideramos con las energías renovables, capaz que todo este consumo de energía lo podemos resumir o lo podemos reducir a través del uso de las energías renovables. Y otro tema más importante todavía. ¿Qué pasaría si a esos sistemas le ponemos un calefón solar? El calefón solar es algo que indudablemente lo vamos a tener casi todos. Yo hace poco fui al norte y pero boom, a boom editorial. ¿Sí? Es impresionante la cantidad de calefones y lógico, ellos tienen un sol muy parejito durante todo el año. Nosotros tenemos una radiación solar que lamentablemente más o menos entre mayo y octubre es prácticamente despreciable. Pero es interesante por ejemplo, analizar las calderas híbridas. Las calderas híbridas ya vienen con apto solar, si vale 418.000 pesos. Lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar un calefón solar. Tenemos un 40% menos de uso de gas. Es decir, que el valor que habíamos visto anteriormente le vamos a tener que reducir un 40%, y lo hace muy competitivo. Obviamente, ustedes dirán, bueno, sí, pero el calefactor tiro balanceado sigue siendo más barato. Bueno, está bien, es verdad eso. Lo que pasa es que veamos lo que significa dentro de una casa. Además, hoy prácticamente las casas nuevas que yo he visto, ninguna de ellas tiene calefactor. ¿Qué pasa con el agua caliente? ¿Ustedes sabían que los equipos de gas tienen etiquetado? Fíjense la diferencia. 50%. Hoy estamos comprando todo 6D nosotros. Todo lo que se vende es 6D. Tenemos que fijarnos mucho en esto, lo mismo que en los casos de los calefones. Fíjense, por ejemplo, marca no importa. Eficiencia energética. Sin embargo, uno va recorriendo Mercado Libre, por ejemplo, y ve C, lo dice, D. Hay una diferencia impresionante y el precio es prácticamente el mismo.
Es decir, tenemos que prestar mucha atención a esto. Es muy, muy importante. Vamos a ver el tema del agua caliente. Tenemos los convencionales, el termotanque. Tenemos el termotanque eléctrico, que tiene un consumo, uy, Dios mío santo. ¿Sí? Acá tenemos lo que parece ideal. ¿Sí? Fíjense el consumo de gas que tiene este. Un calefón común, por supuesto clase A, con un calefón solar adaptado. La verdad que es el de menor consumo y es el que deberíamos utilizar. Y después tenemos, ¿no es cierto?, también, por supuesto, el termotanque y el termotanque eléctrico, que tienen consumos mayores. Pero, obviamente, fíjense si nuevamente lo analizamos teniendo energías renovables en nuestra residencia. Capaz que estos valores los podemos reducir enormemente, lo mismo que este. Si nosotros podemos hacer que esto prácticamente no consuma energía, es la mejor opción. Un termotanque eléctrico. Ahí tenemos un calefón Orbis, ¿sí? Apto a apoyo solar. Es muy importante que hoy, si vamos a comprar un elemento de eso, que sea apto para apoyo solar. Porque el calefón solar lo vamos a poner, ya vamos a ver cuánto vale, no es tan caro. El tema de cocción, bueno, nuevamente, como podemos ver, ¿no es cierto?, el gas natural es lo mejor, es lo más barato. De todas maneras, nuevamente hay que pensar que, por ejemplo, el de inducción, con el apoyo de las energías renovables, puede llegar a ser muy interesante, porque fíjense que prácticamente llega, si nosotros le quitáramos la energía, estamos prácticamente al mismo nivel que una cocina común. Es decir, estamos analizando todo, desde que en realidad, si tuviéramos las energías renovables incorporadas, la verdad que sería una gran, pero gran cosa. Bueno, vamos a pasar a otra parte. Ahí ven una casa en la cual hemos sacado una fotografía. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver esa casa a través de una cámara termográfica? Ahí veríamos realmente cuáles son las pérdidas energéticas que tenemos por calor. Y hay casos realmente, por ejemplo, este caso que vamos a ver ahora, en el cual se hicieron muchas refacciones, ¿no es cierto?, para evitar las pérdidas energéticas. Fíjense la diferencia de cómo ha cambiado la temperatura. Cuanto más rojo, más temperatura. Cuanto más azul, menos temperatura, menos pérdida de calor. Fíjense el cambio. ¿Sí? En esta parte prácticamente no hay pérdida de calor. Y un tema que es muy importante ver es la ventana. Fíjense las aberturas. La cantidad de pérdida de energía que hay en esas aberturas es increíble. Aún a pesar de haber hecho, ¿no es cierto?, aquí todo un trabajo de aislamiento de las paredes, de techo, paredes y piso. Así que a ponerse la campera. ¿Cómo es la pérdida de energía? Bueno, en las puertas y ventanas tenemos un 15 a 20% de pérdida. De renovación de aire. ¿Qué es la renovación de aire? Bueno, permanentemente tenemos que renovar el aire de la casa, con lo cual las pérdidas energéticas son de ese orden. Los techos del 20 al 25, paredes del 30 al 35, del suelo del 10 al 15%. Vamos a ver una construcción común. Por ejemplo, tenemos ladrillo hueco, 30 centímetros, revoque, ¿sí? Techo de losa, plana, nada. Vidrio monolítico, es decir, único vidrio, abertura metálica. Y ahí tenemos la pérdida de calor que tenemos, que llega hasta 900 metros cúbicos al año. Vamos a ver qué pasa si nosotros, por ejemplo, analizamos de ponerle digamos, un aislamiento térmico a las paredes y al techo, ¿sí? Y vamos a usar una ventana de doble vidrio con ventana de PVC. Entonces, debe usar gaseoso que una ventana sea de PVC. Sin embargo, es la tendencia actual. Si ya no más ventana de aluminio, que queda muy linda, yo lo digo que no. Hay gente que me ha dicho, sí, pero la ventana de PVC me la va a romper muy fácil. Van a romper el vidrio antes, tranquilo. Si, no van a romper la abertura.
Pero de todas maneras, es la opción que se viene con más fuerza. Vamos a ver cuál es la pérdida que tenemos en estos casos. Hay un 63% de ahorro en la pérdida de calor de la vivienda. Simplemente por haberle puesto una aislación térmica a las paredes, poner una aislación térmica a los techos, y por utilizar aberturas de doble vidrio, ¿no es cierto?, con aberturas de PVC. Externo. Ahí tenemos una pared, ¿sí? Fíjense la resistencia térmica. ¿Qué es la resistencia térmica? Bueno, es lo que se opone al paso del calor. Más resistencia térmica, menos calor sale. Pero con una pared de ese tipo, la verdad que la resistencia térmica es bajísima. Agregándole simplemente una aislación de 25 milímetros, aumentamos enormemente el valor de la aislación, el valor de la resistencia térmica, y hemos reducido enormemente las pérdidas calóricas. Lo ideal sería ponerle otra pared más. A veces se puede, a veces no. Pero digamos que eso es lo ideal. Sí, sí, porque además conseguiríamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de pared de 12, pared de 12. No estoy hablando de pared de 2 de 30, ¿eh? Estoy hablando de 2 paredes de 12. No sé. ¿Qué conseguimos con esto? Además, tenemos un beneficio adicional, la parte de insonorización. Les puedo asegurar que pueden gritar afuera de que no van a escuchar absolutamente nada adentro. Y eso es una gran ventaja. Este es un tema, es decir, las pinturas aislantes son efectivas si le dan de 20 a 23 manos. La verdad. La película que se necesita para que una pintura sea efectiva es el de entre 20 y 23 manos. Buena suerte. Hay mucha controversia con respecto a eso, ¿eh? Vamos a ver cuánto pierde una ventana. 1,50 por 1,10. 4.541 kilocalorías por hora. Es decir, que un calefactor de 3.800 kilocalorías no alcanza para mantener los 21 grados. Es una ventana de 1,50. Yo lo digo porque ahora en las nuevas construcciones uno ve unos ventanales enormes para que entre la luz. Yo me imagino lo que van a necesitar para poder calefaccionarlo. Pero hay una solución. Hay una solución. Vamos a ver. En Europa ya se está utilizando el etiquetado de las ventanas. Por ejemplo, esto es España. Dice A. ¿De acuerdo? Eso pronto llegará. Vamos a analizar 3 casos. ¿Sí? Primero vamos a analizar la cámara de aire, ¿sí? El tipo de vidrio y el tipo de carpintería. Y vamos a hacer un análisis de cómo es la reducción que nosotros tenemos en cada uno de estos casos. Lo único que les pido es que esos 4.600 kilocalorías lo retengan, porque es el valor que vamos a comenzar. Ahí tenemos, por ejemplo, inicialmente teníamos aquí los 4.600 que obtuvimos recién. Un vidrio monolítico, ¿sí? Obviamente no tiene cámara de aire porque es un único vidrio, y la carpintería de madera. ¿Sí? Ya de ponerle un doble vidrio con una cámara de aire de 6 milímetros, tenemos una reducción del 13%. Con ponerle una de 16, llegamos al 19%. Un doble bajo emisivo. Bueno, lo hemos visto muchas veces en realidad. Ese es un vidrio doble bajo emisivo. Con una cámara de 6 ya estamos en el 26% de ahorro. Uno doble con metálica RPT. ¿Qué será metálica RPT? Pero fíjense qué sencillo que es. Una ventana de aluminio que tiene una ruptura de puente térmico. ¿Sí? Es decir, entre la abertura de afuera y la parte metálica de adentro, tiene un aislante térmico en el medio. Qué sencillo de hacer, pero fíjense la reducción que produce. Toquen, cuando lleguen a sus casas, toquen la parte metálica de la abertura y van a ver talada. Bueno, estas no. Y después las de PVC. Bueno, estas son aberturas de PVC. Se venden en Bahía Blanca. En Bahía Blanca hay varias fábricas. Fábricas no, perdón. Vendedores de aberturas de PVC.
Pero fíjense, ya con uno doble de 6 y un doble común, no doble emisivo. Y llegamos casi a, si ustedes se pueden a ver, por ejemplo, fíjense, un doble emisivo, con una cámara de aire de 16 milímetros y una de PVC tienen un 68% de reducción. ¿Cómo anduvieron los otros dos profes después? Y encima es más barata que la de aluminio. Una lámpara, una José, ventana de aluminio vale 50.000 pesos. Tiene un cargo de profesor y otro cargo que es asistente. Yo lo saqué hoy, José. 47.000 pesos. Sí. Te dirán, se puede romper de nada el PVC. Sí. Y la aluminio se abolla con qué? Con nada. Vamos a ver aleros. Ustedes decían, ¿para qué puede servir un alero? Fíjense ahí el sol de verano. El sol de verano está incidiendo directamente, ¿no es cierto?, sobre la abertura, produciendo el mismo efecto que vimos hoy con el calefactor que estaba tratando de calentar. Bueno, ahora el producto se invierte, la temperatura que levanta. Ahora fíjense si nosotros, por ejemplo, hacemos ese alero. Ponemos un alero. Sí. De manera, calculándolo, de manera que cuando el sol en verano esté bien alto, no toque la abertura. O sea, bueno, y en invierno, bueno, lo calculamos, el sol en invierno está mucho más bajo. Es decir, que ese alero no tiene cualquier longitud, no tiene cualquier ángulo. Tiene una longitud exacta para que cuando el sol en invierno esté en lo alto, entre toda la luminosidad, y cuando esté en verano, no entre absolutamente nada. Sí. Obviamente, es una ventana que está orientada al norte. Si está orientada al sur, no se haga problema, ¿no? Ahí tenemos un señor que se avivó y lo puso. Sí. No se entiende mucho bien. Sí. Bueno, vamos a las conclusiones. Ah, no sé qué pasó. Sí. ¿Alguien que quiere entrar? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿El qué? No sé qué es eso. Eso es por si hay alguna. No, pues Patricia, a ver. En general, no es bueno porque. Bueno, listo. Bueno, vamos a ver un poco, ya terminando, si no las canso tanto, el tema de las conducciones. Un sistema de iluminación adecuado, que creo que no hay duda, LED, sin duda. La utilización de electrodomésticos clase A, ¿B está mal? No, obviamente que no. ¿Es mejor cambiarlo por el A? No. ¿Por qué? Porque en realidad no lo amortizamos jamás. Los detectores de movimiento, en los lugares que hablamos. La domótica, espectacular. La utilización de luz natural y la incorporación de generación de energía eléctrica con sistemas renovables, obligatorio, les diría. Obligatorio. Hubieran dicho 600.000 pesos para tener 1 kilowatt. Y 25 años de amortización. Bueno, ya vamos a ver. Ya vamos a hablar de eso. El consumo se puede reducir de un 40 a un 70. Si cumplen con todo eso, es el 70% de reducción. Inclusive pudiendo llegar al 100%. Depende de la cantidad de energías renovables que ustedes quieran poner. Me pasa que el módulo óptimo para una casa de 60 a 70 metros da una reducción hasta el 70%. Bueno. Tuve la idea, o aprendí, no sé, que los elementos electromecánicos o electrodomésticos hay que amortizarlos en menos de 10 años porque van cambiando las tecnologías y después es más conveniente cambiar el equipo que seguir pagando. Pues yo tengo que seguir pagando 25 años, no puedo a los 10 años ponerme a cambiar por uno nuevo porque voy a tener que sacar otro crédito para pagar eso. ¿Me equivoco? Sí, claro. El tema es lo que decía Noelia hoy, la charla, de que estamos permanentemente bombardeados a que cambiemos las cosas. Bueno. Habrá que hacer, Olga, otro análisis económico, ¿no es cierto?, como este, para ver si realmente conviene o no conviene.
Lo que pasa es que la economía no es lo único que tendríamos que prestarle atención, pero bueno, es el tema que lamentablemente es lo que sirve hoy en día. Hoy, por ejemplo, el caso de los motores de alta eficiencia. Hoy nosotros tenemos motores, ¿no es cierto?, que están en el 92% de eficiencia y están saliendo al mercado del 97%. Entonces el industrial nos llama y nos pregunta, ¿y si los cambio? Digo, mirá, vas a tardar 70 años en amortizarlo, porque ese pequeño 5%, ¿no es cierto?, es muy difícil de amortizar. Ahora, si vos vas a hacer una planta nueva, no tengas la menor duda. Obviamente, obviamente. Olga, ¿sabés lo que hizo esta industrial? Vendió todos los motores que tenía de baja eficiencia y cambió por los de alta eficiencia. El problema es que no ese es el negocio que nosotros estamos buscando acá. Porque en realidad si el equipo, ¿no es cierto?, está generando o emitiendo una gran cantidad de CO2 y se lo pasamos a otra persona que lo compró, estamos prácticamente en la misma situación. Entonces, ya lo vamos a ver en las conclusiones finales, de que en realidad es otro el paradigma acá. Si tenemos que cambiar la idea de lo que es la rentabilidad, si esto anduviera. Bueno. Se quedó, ahí está. Un sistema de calefacción adecuado, la utilización de elementos clase A, esto es muy importante, nos venden todo C hoy, todo C. La incorporación de calefones solares es algo que el aislamiento de paredes, techos y pisos, fíjense, el tema de los pisos no lo hemos visto, pero simplemente con poner un piso flotante, el cambio es impresionante a un cerámico. Aunque sea en los lugares donde uno, por ejemplo, puede ponerlos, ¿no? El agregado de aleros y persianas protectoras, como hemos visto, la utilización de aberturas eficientes, clase A, 30 al 60% de reducción de gas, más tirando al 60% si lo cumplimos todo. Volvemos a nuestra red eléctrica ya terminando, generando nuestro CO2. Dice, un hogar consume 150 kWh por mes. Una central eléctrica produce 400 gramos de CO2 por cada kWh. Es decir que un hogar emite, en realidad no emite, 772 kilos de CO2 por año. Y si analizamos Bahía Blanca, 92.000 toneladas de CO2 por cada año. Una barbaridad. Una barbaridad. Y estamos hablando de casa de 150, que es un consumo bastante bajo. Esperemos que sea así. Al menos la eficiencia energética y la energía renovable nos permita la reducción. Por eso le hemos puesto el contramano a la energía ahí. Bueno, ¿para qué sirve la eficiencia energética? Primero ahorro energía y por ello dinero. Está bien, 25 años. Bueno, ok. Mayor durabilidad. Ustedes saben que las construcciones eficientes duran mucho más. Porque todos esos aislantes que nosotros pusimos hacen, ¿no es cierto?, de que la casa sea mucho más duradera. Porque es menos atacada por los agentes químicos. El mayor valor del inmueble. Es decir, no es lo mismo, ¿no es cierto?, una casa automatizada, una casa, ¿no es cierto?, con energías renovables, que una casa común. Tiene un mayor valor. Y la hace más atractiva en el caso de las ventas. Un mayor confort. Ustedes vieron lo que era toda la automatización del hogar. La uniformidad de la temperatura. La independencia de los combustibles fósiles. Esto significa de que no vamos a estar dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que es el valor de la electricidad hoy en día. Estoy hablando en las residencias, ¿no? No sabemos, yo creo que la energía eléctrica va a seguir aumentando y en forma exponencial en los próximos años. No en nuestro país, en todo el mundo. Ustedes fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. En Europa tenían 9 centavos de dólar el valor del kilowatt-hora. Europa está ahora en 22 y esperan llegar a 40 en enero. Va a ser un verdadero desastre.
Y por último, un tema muy importante que la facultad está muy comprometida con esto, que es, obviamente, mitigar el cambio climático, pero comprometerse con los objetivos de desarrollo sustentable. 17 objetivos, ¿no es cierto?, que se plantearon en el 2015, cuyo horizonte de cumplimiento es el 2030. Es un tema extremadamente importante y los estamos desarrollando ahora en la facultad. Y queremos comprometernos mucho con esto, y creo que todos tenemos que hacerlo. La eficiencia energética es parte de estos objetivos. Y después lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Es muy probable que las obras no se rentables. Eso es cierto. Es la verdad, la verdad. Pero yo siempre hago esta pregunta, se lo hago a mis alumnos, ¿no? ¿Cuánto vale esto? ¿Esto cuánto vale? Esa es la página online de Worldometer. Y esto es de junio, ¿no? Es de junio. Fíjense, 1.700.000 hectáreas perdidas de deforestación este año nada más. Fíjense, si alguien me puede decir cuál es el valor del CO2, yo no puedo. La velocidad con que pasa es increíble. 4 millones de hectáreas de desertificación. Está bien, no está relacionada específicamente con el calentamiento global. Pero digamos, prestémosle atención al otro, las sequías, derrame de hidrocarburos, incendios, deshielos. Hoy lo explicó Noelia mucho mejor que yo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuándo lo pondremos en el flujo de fondos? Es una buena pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, felicitaciones por la exposición, muy clara, muy gráfica, la verdad que excelente. Respecto de las luminarias LED, ¿alcanzan el grado de eficiencia lumínica que las tradicionales? Esa es una. Y la segunda es, se habla de que los emisores particulares dentro de una red generan perturbaciones sobre las líneas. ¿Qué hay de cierto de todo eso? Sí, ambas cosas son ciertas. Primero, que la utilización de LED no es algo que se discute. Y después sí hay interferencia. Lo que pasa es que no podemos seguir con esto. Esto está claro. Después habrá que, como siempre yo digo, primero tratemos de solucionar, digo yo, es una opinión, tratemos de solucionar un problema y después vemos cómo mitigamos el otro, que por ahí no tiene una injerencia sobre estos temas. Yo estoy muy comprometido, la verdad que descubrí los ODS este año, es una vergüenza, pero cuando la facultad me nombró representante en rectorado, empecé a estudiar un poco de lo que era, y la verdad que es fabuloso. Estamos trabajando mucho, ¿no es cierto?, tanto con Adrián como en el caso de Mariana, y me da la impresión de que, y lo hablamos con el tema de la rentabilidad, la interferencia, todo, es prioritario. Es prioritario. La reducción de energía es prioritaria en este momento. Es decir, dejar de emitir. Es un cambio de paradigma. Lo que pasa es que a mí me costaba a mí también. Hoy lo voy entendiendo cada vez más. Me voy comprometiendo cada vez más. No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta?